Continuamos en Mega Noticias y le agradezco al doctor Antonio Arista, infectólogo, que esté con nosotros esta tarde en este espacio. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias y un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por su atención. Doctor, ¿hay motivo de preocupación con los datos que se tienen a nivel nacional, los 15,000 nuevos contagios registrados en las últimas 24 horas en México, una cifra que no se presentaba desde septiembre pasado, y con lo que se está reportando en algunas entidades de la República que están presentando más casos de COVID-19 y lo que está pasando en el mundo con Omicron? ¿Hay motivo de preocupación o estamos exagerando? Definitivamente no hay exageración y justamente se están incrementando los casos. Es cuestión de tiempo para que la cepa predominante Omicron sea la más común en México. En este momento la Delta nos está pegando y esto es secundario precisamente a las fiestas navideñas, a la reunión, los centros vacacionales. Pues vean cómo están a reventar y justamente poco a poco los sistemas de salud se van a ir colapsando. No hay la menor duda. Si bien es cierto, hay más contagios, pero menos mortalidad, eso no significa que estamos bien o que estamos al final de la pandemia. No, el problema es que el virus circule, porque entre más circule, va a haber más mutaciones y ya aparecieron nuevas variantes, por ejemplo, en Francia. Sí, esta variante en Francia que tiene más mutaciones que Omicron y que, bueno, se ha advertido bastante, si no hay una vacunación suficiente en el mundo y si siguen los contagios al nivel en los que se están presentando, pues habrá más mutaciones y quién sabe qué se nos presentará en el futuro. El gobierno asevera que la hospitalización es baja en estos momentos en el país, que la ocupación de camas y la ocupación de camas con ventilador es baja en el país debido a que Omicron, a que estas variantes no están llevando a las personas a los hospitales, pero sí las están enfermando y dejando en casa. ¿Cómo tomar esta parte? El decir que no es tan letal, el decir que no es tan grave para terminar en un hospital, provoca que las personas flexibilicen sus medidas de sanidad, es decir, que digan, pues me voy a enfermar y al cabo que pues no va a terminar esto mal. Así es, definitivamente las autoridades están minimizando el problema es grave y como le mencionaba, el hecho es que el virus circule y además hay que vacunar, la vacunación es baja, se nos dicen que tienen una alta tasa de vacunación en México, sí, pero de las personas mayores. En el mundo se está empezando a vacunar a los niños. Y mire, esto es una cuestión de historia y el que no conoce historia está condenado a repetirla. ¿Cómo fue que controlamos o se controló la viruela? Vacunando a los niños. ¿Cómo se controló la poliomielitis? Vacunando a los niños. ¿Cómo se controló la rubiola y la difteria? Vacunando a los niños. Obvio, tenemos que vacunar a los niños y no solamente de los de 15 años en adelante, de los 12 años en adelante y en algunos países, inclusive en niños de 5 años en adelante hay que vacunarlos. ¿Y por qué? Porque los niños son los que más circulan. Nuestros profesores están mal vacunados, tienen una dosis cuando deberían de tener dos. Entonces, la cuarta ola ya llegó y está aquí. Sí, y todavía no hay un plan en México para vacunar a los niños, a los menores de edad. Se está reforzando la vacunación en este mes para maestros y para personal educativo, también para personal de salud y para mayores de 60. Sin embargo, todavía no hay un plan para menores de 18 años, 17, 16, ya ni siquiera pensemos en 12, 11, 10, 9 años de edad. Esto es porque no tenemos en México suficiencia de vacunas Pfizer, o es que en México todavía en su política de vacunación no se le ha dado la importancia a esto que usted señala de los niños. Sí, desafortunadamente las condiciones económicas, estoy de acuerdo, pero también políticas son las que no han permitido que se pueda extender la vacunación a estos grupos de edad. Por lo tanto, es fundamental que se retomen nuestras políticas que se están llevando en algunos países del mundo, como en Estados Unidos, incluso Sudamérica, en donde ya se comenzó a vacunar a los pequeños. Sí, Pero la autoridad educativa. desafortunadamente no hay un plan efectivo para llevar la vacunación a estos grupos de edad.
Sí, la autoridad educativa ha insistido que es bajo el porcentaje de contagio en niños y en profesores que asistieron entre septiembre y diciembre a clases presenciales, que el porcentaje es mínimo, que los que se contagiaron lo hicieron fuera de las aulas, fuera de las escuelas, lo hicieron en reuniones sociales, en reuniones familiares, pero que la situación dentro de las escuelas está controlada. En este contexto, doctor Antonio Arista, la Secretaría de Educación Pública ha solicitado a los gobiernos estatales el regreso presencial a clases en esta situación del COVID-19 después de diciembre y de la variante Omicron. ¿Usted qué recomienda? ¿Es viable que los padres de familia envíen a clases presenciales a sus hijos en este momento, en este contexto, como lo está solicitando la autoridad educativa? Desde mi muy personal punto de vista, no debería de suceder así hasta pasar estas fechas, porque los que están apareciendo ahorita contagiados son precisamente los que se reunieron en la noche de Navidad, en el Año Nuevo, los que vienen de vacaciones. Y la escuela no está inmune a que se presenten casos en estos sitios. Justamente las personas que se contagiaron en estas fiestas van a acudir a estas escuelas. Entonces el riesgo es latente y deberíamos ser muy cautelosos, esperar, desde mi punto de vista, y ser prudentes para diferir unos pocos días más la entrada a clases y ver justamente qué personas se están contagiando en este momento para evitar más contagios dentro de la escuela. Sí, fueron 11 estados de la República que decidieron posponer el inicio de clases presenciales. Iniciaron en clases virtuales, pero 11 estados de la República aplazaron entre 1, 2, 3 semanas el inicio de clases. 1 o 2 estados todavía no han definido cuándo retomarían las clases presenciales, pero sería prudente entonces esperar este periodo, unas 2, 3, 4 semanas para ver cómo se comporta la pandemia. Claro que sí, por lo menos 2 semanas. Eso nos daría justo el tiempo de ver quiénes están contagiados y no. Y los que sean contagiados, pues obviamente aislarlos y que reciban tratamiento adecuado antes de que se empiecen a presentar las complicaciones. Sí, con la información que se tiene hasta este momento, porque desde finales de noviembre que apareció Omicron y durante diciembre que se distribuyó por todo el mundo, los científicos han dicho que faltan datos, que falta información para terminar de conocer esta variante Omicron. En un principio se creía que iba a ser pues de una proporción inusitada el número de personas fallecidas y en hospitales. Hoy se sabe, con los datos que se tienen, que Omicron no agrava la enfermedad, pero sí es muy contagiosa. ¿Hace falta más información todavía a estas alturas para terminar de conocer Omicron, o ya podemos decir que Omicron es más contagioso, pero menos peligroso? Los datos actuales, después de haber prácticamente iniciado el Omicron en el mundo hace mes y medio, pues aún faltan datos. Lo que les estoy diciendo en este momento puede ser mentira dentro de un mes, pero lo que se sabe hoy es que efectivamente esta cepa es muy contagiosa y tiene bajo riesgo de hospitalización, pero especialmente el riesgo está en las personas no vacunadas que tienen una sola dosis, o bien personas totalmente vacunadas pero que bajan la guardia, que no usan cubrebocas, que acuden a eventos de multitudes y, en fin, que no siguen las medidas de lavado de manos, distanciamiento. Entonces, nuevamente, ¿quiénes son los más afectados? Son los adultos mayores que no tienen vacuna. Los niños también se están viendo mayormente afectados por esa cepa, y lo más seguro es que más o menos en 2 o 3 meses nos daremos cuenta cuál es el potencial dañino a nivel hospitalario sobre esta cepa. Sí, doctor, es increíble que a estas alturas todavía haya personas que crean que con las vacunas no se van a enfermar, cuando es exactamente lo contrario. Sí, se van a enfermar personas vacunadas, la diferencia es que no se van a agravar las personas completamente vacunadas, pero esta circunstancia en las que las personas piensan que la vacuna va a evitar que enfermen, pues los hace bajar la guardia, no usar cubrebocas, hacer reuniones sociales, concentrarse con otras personas, en fin, se están poniendo en riesgo estas personas. Definitivamente, todas las vacunas que están disponibles en este momento no llegan a tener un 100% de eficacia para la enfermedad, pero sí
muy alta para evitar estar hospitalizados o enfermar gravemente. Por lo tanto, debemos estar vacunados. Pero eso no es una garantía de que no nos enfermemos. Y peor, no es una garantía de que nosotros mismos, los ya vacunados, llevemos el virus a los más vulnerables. De ahí la importancia que, a pesar de estar bien vacunados, inclusive con 3 dosis, necesitamos no bajar la guardia. El cubrebocas, eh, el distanciamiento social y, lo más importante, el lavado de manos. Me gustaría ser muy puntual en este momento. Todas las personas se tocan el cubrebocas y nos estamos lavando las manos. El virus no entra por las manos, entra a través de la nariz, la boca y la mucosa de los ojos, ¿sí? De tal manera que si nosotros estamos tocando el cubrebocas y luego nos tallamos los ojos, justamente podemos infectarnos. Por eso es muy importante la capacitación, enseñarle a los niños cómo utilizar el cubrebocas, no estarnos tocando el cubrebocas todo el momento, todo el tiempo, ¿sí? Y además, lo más importante es el lavado de manos, fundamental, porque nosotros mismos podemos autoinfectar. Doctor Antonio Arista, infectólogo, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Que pase buena tarde. Igualmente ustedes, y gracias por la invitación.